Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Hola amigos y amigas de Mindalia.com, estamos aquí en una nueva ocasión para llenaros de información consciente. Mi nombre es Laura y estoy encantada de estar de vuelta para compartir esta entrevista junto a Verónica Soliño. Ella viene a presentarnos un tema importantísimo, nos plantea, si estás sufriendo, esta podría ser la causa. Os presento a Verónica antes de recibirla. Ella es terapeuta transpersonal, diplomada en bioneuroemoción, especialista en adicciones y Psyche. Es intervencionista familiar por la ICRC, formada en PNL, terapia sistémica y CI para la atención al suicidio. Lleva más de 15 años acompañando en procesos vitales a muchísimas personas y bueno, es un placer tenerla en nuestro canal el día de hoy. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola Laura, pues muy bien, la verdad es que encantada de compartir con vosotras este ratito de conversación consciente. Bueno, gracias Vero, para nosotros es un placer tenerte aquí, es tu primera vez en el canal y esperemos que no sea la última, esperemos poder verte mucho por aquí. Previamente a entrar a la entrevista ya le comentaba yo a Verónica que me encanta su contenido, me encanta lo que hace en redes sociales y justamente eso vamos a abordar en el día de hoy en la entrevista. Cuéntame un poco, si te parece Verónica, ¿por qué estamos hablando de sufrimiento? Es decir, ¿qué pasa dentro de nosotros cuando sentimos y padecemos que estamos sufriendo? Pues esto es muy interesante porque fíjate, todo nuestro organismo tiene una función, ¿verdad? Nuestro corazón late, nuestros pulmones respiran, pero nuestro cerebro, ¿cuál es la función de nuestro cerebro? Pues aparte de salvaguardarnos y cuidar un montón de sistemas que funcionan en nuestro interior, tiene la peculiaridad de interpretar la realidad. Nuestro cerebro crea pensamientos y esos pensamientos nos hacen sentirnos de una determinada manera, crean emociones y esa emoción nos lleva a comportarnos de una determinada forma. Con lo cual saber o desafiar esta interpretación que el cerebro está realizando es muy importante porque en un momento determinado puede malinterpretar lo que está ocurriendo y nosotros podemos estar sufriendo por un pensamiento que no es verdad, que no es adecuado a ese momento. Por lo tanto, me parece una cuestión fundamental y muy importante conocer cómo nacen nuestros pensamientos, en qué están basados, de dónde saca el cerebro esa información para poder desafiar o verificar si lo que yo estoy pensando y me está haciendo sufrir está acorde con la realidad o no. Porque puedo estar sufriendo por algo que no es verdad, que no es bueno para mí y que ni siquiera es útil en ese momento, ¿no? Entonces, la clave es cómo desafío esos pensamientos. ¿Cómo puedo medir si son reales o no y son adecuados en este momento en el que estoy viviendo? Entonces, a mí me parece apasionante. Bueno, la mente es un lugar muy poderoso y además pues tiene la capacidad, como tú bien decías, ¿no? De desequilibrarnos entre lo que es real a veces y lo que no, ¿no? De autogestionarnos desde dentro y decir, oye, está sucediendo esto, pero ¿realmente está pasando? Esto va muy acorde, ¿no? Con los pensamientos intrusivos, que ahora a través de las redes precisamente se conoce más este concepto, ¿no? El trastorno obsesivo-compulsivo, el tener pensamientos, pues, de alguna forma también obsesivos-compulsivos. ¿Hace falta realmente llegar a desarrollar un trastorno o una patología real para que estos pensamientos nos influyan en este término, o una persona normal, sana, digamos, al uso, sin ningún tipo de trastorno a nivel mental, también puede tener pensamientos coaccionados por la falsa realidad? Totalmente. O sea, no hace falta generar o llegar a crear ningún tipo de trastorno para estar condicionados por lo que está pasando en nuestra mente. Fíjate, a mí me ha gustado mucho porque en su momento, si os dais cuenta, la palabra pensamiento está creada por pensa y miento. Acción de pensar y acción de mentir. La propia palabra indica que puede haber una probabilidad de que algo no sea del todo verdad. Entonces, hay determinados pensamientos, como por ejemplo, no puedo, no soy suficiente, nunca seré feliz, si me deja, mi vida no tendrá sentido. Todos esos pensamientos están basados en la información que el cerebro ha ido recopilando a lo largo de tu vida. No es lo mismo que a ti durante la infancia te hayan dicho frases como
tú puedes, eres capaz de hacerlo, qué limpia y ordenada eres, qué responsable, que si te han dicho jamás serás capaz de conseguirlo, lo haces todo fatal, déjala, ya lo hago yo, que tú no eres capaz. Toda esa información que llega a nosotros es la base de datos sobre la que se crean nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo saber si ese pensamiento, y que además muchas veces es lo que crea normalmente nosotros cuando estamos en nuestro día a día, esos pensamientos son los que generan ese ruido mental, esa conversación que está constantemente ahí y no hiciste, y mira lo que pasó y mira lo que va a suceder? Entonces ese ruido mental que está generado por nuestros pensamientos nos acompañan constantemente y de manera automática. No hace falta tener un trastorno para darnos cuenta de que en nuestra mente hay mucho ruido y que muchas veces no somos capaces ni de descansar. Entonces, desafiar, parar, poder observar esos pensamientos y decir, un momentito, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Qué está ocurriendo? ¿Esto que estoy pensando realmente me está resultando útil ahora mismo? A mí me gusta mucho la filosofía y hay un día leyendo a Sócrates, él utilizaba lo que les llamaban el triple filtro, que me pareció muy gracioso porque él utilizaba cuando le venían con habladurías para saber si esa habladuría le iba a hacer caso o no. Si lo aplicamos a los pensamientos es muy interesante porque se llama el triple filtro y es el filtro de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro que ese pensamiento que tienes es cierto? Segundo filtro, el de la bondad. ¿Este pensamiento es bueno o malo para ti? Y tercer filtro, el de la utilidad. ¿Este pensamiento te está resultando útil? Entonces date cuenta, si no es verdad, si no es bueno y no es útil, ¿para qué le haces caso? Podemos estar sufriendo por algo, como comentaba antes, que no es bueno, no es útil y ni siquiera sé si es verdad. Entonces no hace falta desarrollar ninguna patología para darse cuenta de que todo lo que estamos pensando y nos acompaña durante todo el día nos condiciona. Hacer estos desafíos, plantarles un poco cara a estos pensamientos, te pueden llevar a darte cuenta de que el sufrimiento no es más que una interpretación de tu cerebro. Y eso puede ser un auténtico alivio en un momento determinado. Sí es cierto que muchas veces creamos, fíjate que no tiene por qué llegar a ser una patología, pero sí creamos un hábito de pensamiento. Estamos tan acostumbrados a pensar de una determinada manera que lo hacemos de manera automática, ni siquiera eres consciente de que está ahí. Y es lo que se llaman los pensamientos intrusivos, los negativos, el rumiar, que se le habla mucho también. ¿Por qué? Porque estás así constantemente, no te has parado a desafiarlos, a observarlos, a verlos, a decirles, a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, sin necesidad de llegar a desarrollar una patología, sí es cierto que te condiciona y que están ahí perpetuamente, ¿no? A veces ni siquiera de manera consciente somos capaces de darnos cuenta que están ahí. Entiendo. Verónica, yo quería plantearte, porque bueno, al final en las palabras suena como súper sencillo, ¿no? Te escuchamos y decimos, claro, tiene toda la coherencia del mundo. ¿Yo para qué le voy a hacer caso a una cosa que me está haciendo malestar? Pero luego en la práctica no es tan sencillo y precisamente para este tipo de cosas existen especialistas como tú, ¿no? Que ayudan a personas en estos contextos, ¿no? En los que al final nos autointoxicamos a nosotros mismos a través de nuestro pensamiento. ¿Hay alguna técnica o existe alguna forma, alguna herramienta que podamos aplicar de forma sencilla en el día a día para cuando este pensamiento venga así en un momento podamos, como tú decías, desafiar, aprender a cortar? Porque ahí nos dabas como esa triple validación, ¿no? Para hacerle caso al pensamiento. Pero antes de eso, antes de llegar a eso, para cortar por la raíz un pensamiento que sabemos de antemano, como decías, que va a ser algo pesimista, que no nos va a traer nada bueno, o que simplemente nos gestionamos o nos autogestionamos de una mala forma, de una forma tóxica. ¿Existe alguna herramienta para ello? Sí, la verdad es que es muy interesante lo que dices, porque fíjate, ¿cómo lo corto de raíz? ¿Cómo hago para no sentir eso? Y esa es la clave, dejar de luchar. Si tú intentas ocultar lo que estás pensando o no quieres pensar eso porque realmente, fíjate que no es el pensamiento, lo que tú no quieres es sentir esa sensación desagradable. No quiero sentir eso. ¿Cómo hago para no sentirlo? Córtame esto de raíz antes de que llegue, ¿no? ¿Cómo paro ese pensamiento? Y realmente la clave es todo lo contrario, es decir, ok, vamos a ver qué está pasando ahí, no voy a huir de esto. ¿Qué es lo que me está haciendo sentirme ahí? Voy a observar este pensamiento. El pensamiento en el fondo es, no puedo, no soy capaz, no estoy a gusto en mi trabajo, pero no puedo cambiar, no soy capaz, no voy a hacerlo. Ese pensamiento hay que observarlo. ¿Por qué crees que realmente no eres capaz?
¿De dónde saca? ¿Por qué está interpretando ahora mismo tu cerebro que no tienes capacidad de dejar algo en lo que te estás sintiendo mal? Hay que desafiarlo eso. No, la clave no es huir, no es cortarlo, porque eso va a seguir así. O sea, tú puedes huir de un pensamiento o intentar darte cuenta de que no quiero pensar esto. Y es al contrario, porque el cerebro lo que hace es poner todavía más atención en ese pensamiento del que quieres huir. ¿Me estoy explicando? O sea, la Sí, clave no es no quiero pensar esto porque esto me hace sentir mal. Tú no estás huyendo del pensamiento, lo que no quieres es sentir una sensación desagradable. No es hedonista por naturaleza, huye del dolor y busca el placer. Por eso muchas veces llegamos a esos hábitos un poco saludables por querer huir de esas sensaciones. Esto me hace, siento un vacío, no sé lo que quiero. Siento frustración, siento, ¿vale? Y para no, por no querer sentir esto, por no afrontar lo que está sucediendo, pues anestesiamos o disfrazamos eso. ¿Con qué? Y ahí empezamos, ¿no? Con las redes sociales, los teléfonos, la comida, la bebida, el alcohol, las compras. Y esa sensación hace que desaparezca momentáneamente ese vacío, ese dolor o ese sufrimiento. Y la clave no está ahí, la clave está, ¿qué está pasando? Cuéntame, ¿qué mensaje me traes? ¿De dónde nace ese pensamiento? ¿Qué quieres comunicarme? Caminemos juntos, ¿no? Infórmame, ayúdame. Entonces, observándolo, cuanto más lo intentes ocultar, cuanto más lo intentes parar, cuanto más lo intentes frenar, ahí es cuando llega el sufrimiento. me ha gustado mucho una cosa que has dicho, Verónica, y es que has dicho que la mente huye del dolor y busca el placer. Creo que esta teoría, ¿no?, que nos planteas puede explicar, precisamente tú que eres experta en ello, pues muchas cosas de nuestra vida, las adicciones, adicciones a redes sociales que están en la orden del día, adicciones a cierto tipo de sustancias, ¿no?, que no son nada buenas o son perjudiciales para la salud. Incluso también podría explicar, pues, por qué se rompen las parejas, por qué buscamos fuera la validación, ¿no?, que debería de estar buscando en mi pareja. Todo esto influye, ¿no? Viene a través de la mente y de estos pensamientos negativos de alguna forma. Sí, totalmente. Es lo que te comentaba. Fíjate, cuando somos pequeños, nuestro sistema nervioso está en pleno desarrollo. La seguridad que nosotros vamos a sentir en el futuro ante la vida es un equilibrio, es una sensación de nuestro cuerpo. Si cuando somos pequeños no nos hemos sentido seguros, amados, respetados, validados, escuchados, sostenidos, en nuestras emociones. Cuando somos mayores no tenemos ni idea de cómo hacerlo. No sabemos hacerlo. Vamos a tener miedo a afrontar determinadas situaciones. Vamos a sentirnos vacíos porque no sabemos lo que queremos. Y al no saber gestionarlo, vamos a recurrir a todo aquello que nos alivia al menos momentáneamente, que luego en el futuro nos va a traer mucho más sufrimiento. Pero a priori nos va a calmar esa sensación. ¿Qué intentamos llenar cuando comemos dulces y comida sin control, ¿no? De manera impulsiva? ¿Qué estamos anestesiando cuando recurrimos al alcohol o cuando pasamos horas en el teléfono con TikTok para no pensar, para no sentir? Entonces, todo esto que está ocurriendo, que ocurrió en nuestras vidas, todo lo que sucedió, está condicionando nuestra manera de pensar y de sentir, de tal manera que nuestro cerebro, el 90%, fíjate, el 90% de lo que pasa, lo que nos pasa a nosotros es inconsciente, no nos enteramos. El 97% de los pensamientos que tienes hoy son los mismos que vas a tener mañana. El cerebro, su función es ahorro energético, automatiza cosas para no tener que estar creando todos los días nuevas situaciones o nuevos retos, ¿no? Lo automatizo, ya está, y a otra cosa. Pero claro, muchas de las cosas que tenemos automatizadas no son buenas para nosotros. Y volveríamos a, no son reales, no son buenas y no son útiles. Fíjate, si el cerebro nos lanza pensamientos o los crea a partir de la información que ha ido acumulando a lo largo de nuestra vida, nuestros padres, el colegio, nuestras experiencias, los amigos, las relaciones, y con un 10% de lo que está percibiendo ahora mismo, o sea, nuestro cerebro solo llega a un 10% de lo que estoy percibiendo con nuestros sentidos. ¿Hay alguna probabilidad que con información del pasado y un 10% del presente, ese pensamiento pueda estar equivocado? ¿Pueda no ser útil ahora mismo en este momento? Pues ese pensamiento nos está condicionando la vida. Desafíalo.
Sale el triple filtro. ¿Qué está pasando? ¿Qué me estás queriendo decir? Esto nos pasa muchas veces cuando de repente ante una situación reaccionamos de manera exagerada para lo que está ocurriendo. ¿Sabes? Típico que quedas con una amiga y llegas un pelín tarde y de repente te monta un pollo súper exagerado. Y dice, pero si no pasa nada, no estoy reaccionando desde lo que está sucediendo ahora. Estoy reaccionando desde una información probablemente del pasado y no está acorde con esta situación. No es adaptativa a lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por poner un ejemplo. El otro día leía yo un artículo precisamente hablando de la ansiedad que nos generan las cosas nuevas, ¿no? El miedo a volver a empezar o a empezar de cero, por ejemplo, en un trabajo nuevo, Y leía que tendemos siempre a ver las mismas series que ya conocemos porque nuestro cerebro identifica que es algo que ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Ya conocemos el episodio, ya sabemos qué va a pasar con ese actor, qué va a pasar con esa historia de amor, qué va a pasar con todo. Entonces tendemos siempre a repetir ese patrón de buscar lo seguro, buscar lo que ya conocemos. Me encanta que digas esto porque es un ejemplo que muchas veces yo utilizo y lo hago de la siguiente manera. Imagínate que tu cerebro es un gran estudio cinematográfico, ¿vale? Tu cabeza. Y tu cerebro es el guionista. Y el guionista está creando películas de acción, dramas, películas de terror, de suspense. Él crea, ¿vale? Y entonces hace como las plataformas, cualquiera de las plataformas ahora de visualización de películas o lo que sea. En función de dónde tú pones la atención, te va ofreciendo alternativas, pero basadas solo y exclusivamente en eso. Es decir, si tus pensamientos están siempre basados en no puedo, no soy capaz, de cualquier cosa que te produzca tristeza, vas a seguir generando ese tipo de pensamientos, ¿no? Entonces, un poco como lo que tú decías, creamos ese hábito y esto es como un Netflix, ¿vale? Que lo que está haciendo es lanzarnos todo constantemente las mismas alternativas. ¿Cuál es la magia? La magia es que aunque él cree, tú eres el director. Tú puedes elegir lo que realmente quieres o no quieres pensar, lo que es útil y bueno para ti. No nos damos cuenta lo que hablábamos antes, ¿no? De que sí, es una alternativa, pero si te paras un momento y lo observas, dices, a ver, un segundín. Yo puedo elegir aquí. Tú tienes el poder de elegir realmente lo que quieres, lo que quieres en tu vida, lo que realmente te hace sentirte bien y es útil para ti. Entonces me parece completamente muy bueno el ejemplo que has hecho, porque yo también muchas veces lo utilizo para que la gente se dé cuenta del hábito que creamos y cómo estamos metidos en nuestras propias películas sin cuestionarnos si son reales o no, porque ahí hay mucha chicha. Claro, es que ahora que estamos tan familiarizados con las nuevas tecnologías, también tenemos que entender que no estamos creando nada nuevo, que ese algoritmo mental ya existe dentro de nosotros, la máquina principal somos nosotros. Exacto. No está todo más que creado. O sea, sí, el problema es el gran desconocimiento que tenemos. Igual que fíjate ahora mismo con las plataformas, las redes sociales y tal, está basado en un algoritmo. Si conocemos el algoritmo, llegamos a lo que queremos, ¿verdad? Que son muchos likes, muchos seguidores, pero necesitamos conocer el algoritmo. Entonces, ¿por qué no nos conocemos a nosotros? ¿Por qué no conocemos nuestro propio algoritmo? Nuestro manual de instrucciones. ¿Qué me estresa? ¿Qué me hace sentirme de una determinada manera? ¿Qué me altera? ¿Qué me hace huir de una situación? Ese es nuestro propio algoritmo, porque con él vamos a poder gestionar y elegir cómo nos vamos a sentir en la vida, ¿no? Al final la vida también es cierto que te presenta muchos retos y muchas dificultades y hay que saber afrontarlas, pero igual que no podemos huir y que tenemos que tener herramientas de afrontación ante eso, conocernos nos permite tener esas herramientas sin tener luego que huir a ese anestesiar dolores, llenar vacíos, ¿no? O lo que hablábamos antes con el tema de las adicciones, que muchas veces hablamos de las adicciones y pensamos siempre en sustancias y en cosas así como peligrosas que sí existen, pero no nos olvidemos que también hay un hábito. Un hábito es una cosa que se repite, una acción que se repite constantemente y podemos tener adicción a los pensamientos negativos, que es algo que no se valora muchas veces, pero que está ahí. Y la tendencia normal es piensa positivo, cambia de pensamiento. Realmente esa no es la solución es lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Cómo afronto esto sin tener que evadirme de otra manera?
Perfecto, gracias Verónica. Vamos a cerrar esta entrevista con una pregunta que yo pienso que a día de hoy, en la actualidad y en la vida en la que vivimos, en el ritmo de vida en el que vivimos, me parece muy importante, y es la sobreestimulación. Tenemos un nivel de sobreestimulación increíble, ¿no? A nivel de, pues tenemos que trabajar, tenemos que atender a la casa, tenemos que atender a una vida social, tenemos que atender a sentirnos maravillosos físicamente, a cuidar nuestra salud, a cuidar nuestra comida, ¿no? Entonces tenemos una sobreestimulación todo el tiempo de lo que debemos ser, de lo que debemos hacer, de nuestras obligaciones, bueno, de las responsabilidades, ¿no? De ser un buen papá, de ser una buena mamá. Y como decíamos, el tema de las redes sociales es algo que nos influye un montón, a veces para bien, para muy bien, y a veces para muy mal. Entonces, ¿qué podemos hacer con este tema de la sobreestimulación vital que tenemos a día de hoy? Madre mía, fórmula mágica para esto, ¿verdad? Esto es súper interesante porque la sobreestimulación hace que nuestra atención esté constantemente dispersa. O sea, es muy importante para el cerebro, si yo pongo la atención en una cosa, estar centrado en eso y pongo toda mi activación en hacer que eso funcione bien. Cuando nuestra atención está sobreestimulada, cuando la necesito para algo muy concreto, está estresada, saturada. Imagínatela así toda despeinada, hecha polvo, ¿vale? E intentando centrarse, pero es que ya no puede porque recibe tanta información que ya no es capaz de centrarse en lo realmente importante. Y ahí viene el cansancio, los errores que normalmente no cometeríamos. Hay un montón de situaciones que nos ponen en ese estado de... Además es un estado ya como de alerta. Estamos todo el día corriendo, como si nos persiguiese un león, que no es un león, realmente es el tiempo, ¿no? Entonces, esa necesidad de estar constantemente perfecto en todo, porque es que aquí hay un nivel de autoexigencia también muy grande, ¿no? ¿Qué está pasando para que nosotros tengamos que cumplir con todos esos estándares que la sociedad pide? Ser perfectos, ¿qué es ser perfecto, no? Y entonces ahí vienen un montón de cosas con las que muchas veces son irreales, no conseguimos hacerlo y al no llegar nos frustramos. Entonces volvemos otra vez a conocernos, a comprendernos cómo somos nosotros y realmente qué es lo que nos gusta, qué es lo que queremos de verdad. ¿Quién soy yo si me quitase todos esos estereotipos? Si me quitase aquello que me dijeron que tenía que ser. ¿Quién eres tú realmente? ¿No? Entonces, en ese conocerse no se trata de saber si me gusta el gas de naranja o el gas de limón o si me gustan las fresas o las manzanas. Se trata de un conocimiento mucho más profundo. Es quién soy yo si quito todo aquello que me dijeron que debería ser. Si yo quitase todas estas imágenes de perfección que entiendo que son las que me van a hacer sentir bien. ¿Quién eres tú realmente? Y a partir de ahí construir. Porque ¿desde dónde hago las cosas? ¿Desde dónde cojo yo el móvil y estoy horas y horas en TikTok? ¿Es porque necesito un momento de relax? ¿Es porque necesito evadirme de algo? ¿Es porque siento tanto vacío que no tengo ni idea de qué hacer y entonces echo horas y horas? ¿Desde dónde lo hago? Es igual que cuando me tomo una copa, ¿desde dónde la tomo? ¿La tomo para disfrutar aquí un ratito con mis amigos? ¿O la tomo porque necesito anestesiar un dolor que siento, ¿no? Una tristeza o una emoción que no sé cómo afrontar? Siempre es desde dónde lo hago. Si desde el conocimiento y la plena conciencia de qué estoy haciendo y para qué lo hago, o en automático buscando esa evasión, ¿no? Que realmente luego lo que produce es una gran desconexión emocional. Y cuando nos desconectamos emocionalmente se produce una gran herida, un gran trauma. Realmente los traumas están basados en una desconexión total y absoluta emocional en las personas por no saber cómo gestionar una situación que nos ha resultado especialmente dolorosa. Entonces, ¿desde dónde hacemos las cosas? Es muy importante para mi punto de vista. Pues con esa pregunta retórica, con esa pregunta al aire, nos vamos a quedar y nos vamos a despedir, Verónica. ¿Desde dónde estamos viviendo? ¿Desde dónde estamos afrontando esos pensamientos que tenemos en nuestra mente cada día, en el día a día? Ha sido un placer, Verónica, poder compartir contigo, poder aprender de ti y sobre todo también ha sido un placer que nos ayudes a esclarecer un poquito a muchas de las personas que hayan llegado hasta aquí, ¿no? Buscando información de por qué se están sintiendo mal, por qué están sufriendo, por qué tienen ese dolor o ese vacío emocional, que ojalá hayan podido resolver algunas de las preguntas internas que se estaban haciendo y ahí en comentarios estaremos dispuestos también a leerles si así ha sido, si ha sido fructífero esta charla que han recibido por nuestra parte. Te voy a pasar la palabra por si te gustaría compartir algún mensajito final que dejarles a toda la audiencia.
Pues ha sido un placer compartir este ratito y esta charla contigo, Laura. Me parece súper interesante poder difundir y mostrar a las personas que hay una forma diferente muchas veces de vivir la vida, ¿no? Y que nos hagamos siempre, que nos cuestionemos constantemente. ¿Desde dónde estamos viviendo? ¿Vives la vida o la piensas? Importantísimo, Verónica. Bueno, yo creo que tengo que decirte que yo la pienso mucho más que la vivo, pero voy a intentar y te prometo que desde aquí en adelante pues tratemos de hacerlo de una forma un poquito más sana. Gracias, muchísimas gracias, Verónica, por estar con todos nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo y te esperamos siempre que quieras aquí en Mindalia Televisión. Será un placer acompañaros. Pues hasta aquí hemos llegado en esta entrevista. Gracias por estar al otro lado y nos vemos como siempre en la próxima emisión de Mindalia Televisión. No os lo perdáis.